es de que es una inyección y, por tanto, simplifica bastante el proceso. En cualquier caso, como decía, seguimos viendo esta pérdida en el número de células y, por tanto, cambiamos de estrategia hace como año y medio y nos empezamos a enfocar en lo que hemos llamado los injertos endoteliales con alta densidad celular. Es decir, nuestra idea más bien va enfocada a hacer una especie de DMEK, pero con densidades endoteliales muy elevadas, que por tanto nos permita trasplantar un tejido que de por sí ya tenga una densidad final y que cuando se adhiera al receptor, pues sepamos que ya esa es la densidad con la que vamos a contar. Por tanto, que sea una técnica más, en cierto modo, más eficiente y permita tener densidades muy altas. Para eso nos aliamos con un grupo alemán, se llama TisuGuard. Ellos son ingenieros químicos, son expertos en diferentes tipos de biomateriales y ellos nos proveyeron con un tipo de placas especiales para donde cultivamos las células en el laboratorio. Estas placas tienen una particularidad y es que cuando uno expande las células en la placa, las células van liberando su propia matriz extracelular. De cierto modo van generando su propia membrana basal, su propia membrana de Descemet, entre comillas. Y estas placas permiten que nosotros podamos inyectar una enzima en la placa y que todas las células que hay adheridas se levanten de la placa con su membrana basal. Esto se llama lo que llaman smart materials, materiales inteligentes. Entonces, con esto podemos conseguir injertos que son muy parecidos a los injertos de DMEK, pero son generados o fabricados en el laboratorio. Sobre todo, la ventaja que tiene esto, más allá del hecho de que, bueno, también podemos a partir de una córnea de donante generar muchos injertos, una de las ventajas es que cuando expandimos las células las podemos expandir en placas grandes, placas de 12 milímetros, por tanto son injertos muy grandes, pero cuando se levantan, la misma cantidad de células que teníamos en 12 milímetros la tenemos ahora en 7 milímetros, porque hay una contracción del tejido cuando se levanta de la placa. Entonces, eso nos permite alcanzar densidades de alrededor de 5.000 células por milímetro cuadrado en un injerto que tiene 7 milímetros. Por tanto, con esto, en cierto modo, podemos conseguir algo que no conseguimos con la inyección celular, que es, de nuevo, tener densidades iniciales muy elevadas. Aquí les voy a mostrar un vídeo donde se ve un poco la estrategia. Básicamente tenemos las células del endotelio corneal que ya hemos expandido en el laboratorio. Después introducimos el enzima. Aquí ya vemos cómo la membrana con las células se levanta de la placa. Esto es un endotelio, vamos a llamarlo sintético. Entonces vemos cómo, bueno, se maneja relativamente parecido a un DMEK. Ahora estamos trabajando en darle un poquito más de rigidez, facilitando que la célula sintetice mayor cantidad de matriz extracelular. Vimos que también se podía teñir con azul tripán, como podemos hacer con los DMEKs. Y también quisimos ver la posibilidad de precargar este injerto en un inyector, de manera que pudiera eso distribuirse a los cirujanos y ya recibieran el inyector con este injerto endotelial fabricado en el laboratorio, ¿no? De nuevo, con una alta densidad endotelial. Ahora mismo estamos ahora todos parados por el tema del coronavirus, pero nuestra idea ahora es empezar a iniciar los primeros estudios en los animales. Hasta ahora lo único que hemos podido hacer es testar en una cámara anterior con un ojo humano la posibilidad de inyectar el tejido. Ahí vemos cómo tiene la doble cámara, el doble rollo. Y pues sí, se puede desplegar con aire y se puede pegar a la parte posterior de la córnea, tal y como vemos con el DMEK. Pero de nuevo, la realidad será ahora cuando podamos ya hacer esto en los animales y veamos que somos capaces de restaurar el daño de la córnea. Por tanto, bueno, de momento la técnica pues parece prometedora, la estrategia creo que es buena, pero todavía nos queda un poquito de trabajo bastante trabajo, de hecho, en ese aspecto. Y ya para terminar, quería hablar también de cómo vamos a hacer esto de manera segura. La realidad es que estos injertos son relativamente delicados. Si ya el DMEK es delicado, esto pues va a estar más o menos parecido o inclusive un poquito más. Entonces necesitamos estrategias, instrumentos quirúrgicos para poder manejar estos injertos de una manera correcta. Sabemos que, bueno, todos seguro que hemos visto estos vídeos donde implantamos DMEK y el tejido acaba o bien saliendo del ojo o bien inclusive implantándose debajo del iris. Y uno de los motivos es porque no tenemos buen control a la hora de la inserción. Como sabemos, al final estos son jeringas
Entonces, a veces es un poco difícil, ¿no?, controlar la presión que hacemos y la velocidad con la que sale el tejido. Entonces, por ese motivo, hace como año y medio, desarrollamos este nuevo inyector, que la idea es que, bueno, se ha utilizado no solo para esta técnica, sino también se puede utilizar para DIMEC. Es un inyector que tiene algunas diferencias, ¿no? La primera es que tiene un émbolo que rota y, por tanto, en vez de funcionar con presión, funciona con rotación, como los inyectores de lentes intraoculares. Esto, los prototipos que tenemos, la verdad que funciona muy bien. Vemos que podemos controlar con precisión, nada, milimétrica, cómo se va desplazando el tejido dentro del cartucho y, por tanto, puede entrar de manera muy despacita dentro del ojo y podemos colocarlo donde queremos. La segunda ventaja es el tip, la punta del inyector, como vemos, está angulada. Esta angulación lo que permite es que a veces, bueno, ustedes seguro que cuando hacen la técnica de DIMEC o inclusive haces DISEC, pues es un poco incómodo porque uno que tiene que estar completamente plano para que el tejido entre paralelo al iris. Y a veces eso por la anatomía de la cabeza no es fácil. Entonces, el tener un inyector que está en cierto modo curvado nos permite, digamos, poder implantar el tejido con seguridad en el plano del iris y con mayor comodidad. Y la tercera diferencia, y que quizás es una de las diferencias más relevantes, es el cartucho. El cartucho hasta ahora, prácticamente la mayoría de los cartuchos que hay en el mercado son cartuchos hechos de vidrio. Entonces tratamos de buscar algún material que nos permitiera bajar el coeficiente de fricción del vidrio para disminuir el rozamiento del tejido con el vidrio. El motivo es porque queríamos disminuir el diámetro de la boca del cartucho para poder entrar por incisiones de a lo mejor 2 milímetros o 2,2 milímetros, inclusive con la idea de no tener que poner puntos, sino simplemente como hacemos en cirugía de catarata, ¿no?, hidratar la incisión y ya está. Entonces, para eso lo que hicimos fue utilizar un polímero especial y le hicimos lo que llamamos el Nano Ceramic Coating, que no es más que un coating que se le hace, un recubrimiento que se le hace al cartucho con un material cerámico. Esto es algo muy parecido a lo que utilizan los catéteres que se utilizan en cirugía cardiovascular para disminuir de nuevo, el coeficiente de fricción. Con esto podemos disminuirlo casi 10 veces la fricción que se somete al tejido cuando está en contacto con el vidrio. Por tanto, pensamos que esto puede ayudar a facilitar que el tejido no se dañe cuando pase por una boca tan pequeñita. Y de nuevo, ahora estamos en estos momentos estamos en fase de fabricación del inyector. Los primeros inyectores probablemente los vamos a tener a lo largo de este verano. Creo que con todo el coronavirus probablemente para después del verano tendremos ya las primeras versiones y nuestra idea es empezar a testarlo primero en la clínica, en cirugía. Probablemente haremos un estudio clínico en pacientes y después de ahí podremos empezar ya a ver un poco si realmente las densidades pues mejoran o no con el uso de esta técnica. Pero por lo pronto, pues bueno, tiene las ventajas sobre todo de la comodidad a la hora de la inserción y del potencial menor daño que podemos hacer al tejido. Este cartucho viene además en un kit que hemos desarrollado también con una cámara de transporte. La cámara de transporte lo que permite es tener el cartucho ya dentro con el tejido ya precargado y como vemos aquí en la imagen, la tapa que tiene el cartucho tiene como una especie de tap que lo que hace es bloquear la salida del tejido cuando la tapa está puesta. Cuando la tapa se quita, ya lo único que tenemos que hacer es conectar el inyector a la boca. De nuevo, como vemos aquí, el inyector tiene el tip está angulado y por tanto es muy fácil conectarlo aquí. Y ya lo único que hay que hacer es levantar el cartucho y sale de la placa y ya insertarlo dentro del ojo. Entonces pensamos que esto también va a simplificar mucho la técnica, no tenemos que estar jugando con diferentes tubos de plásticos, con conectores, que es ahora mismo como lo estamos haciendo. Entonces, bueno, creemos que esto puede simplificar también mucho la técnica. Además, también esta cámara tiene un visor que está diseñado para poder conectarse a los microscopios de los bancos de ojos, de manera que también cuando tengamos el tejido aquí dentro, podemos analizarlo en el banco de ojos antes de poder distribuirlo, o antes de que el banco de ojos lo distribuya, puede analizarlo y puede ver si el tejido pues, tiene una calidad adecuada, etc. Una vez ya está inclusive precargado. Y bueno, pues en conclusión, estas son las 4 cosas, ¿no?, que hemos discutido hoy, más además lo del PRGF que no lo hemos puesto aquí, lo del plasma activado, pero son esto, ¿no? La cámara dual para preservación de córneas, lo del plasma activado que hemos comentado para mejorar para activar las vías de supervivencia, los injertos de alta densidad, la cámara de preservación
y finalmente pues el inyector también, ¿no? que hemos descrito para implantar estos tejidos en el ojo. Y bueno, pues esto era todo lo que quería comentarles. Mauricio, no sé si tienes Excelente. alguna pregunta o... Eh, excelente. Muchísimas gracias. El plasma, una pregunta, el plasma que utilizas o que vas a utilizar para tratar de mejorar la preservación, esos 15 minutos, ¿es del mismo paciente? ¿Se lo sacarías en el mismo momento? Sí, no. El plasma lo sacaríamos antes, así es como lo hemos estado haciendo en los estudios. Lo sacamos cuando el paciente viene a consulta, en el preoperatorio, el paciente viene al hospital, se le saca la sangre y ese plasma se congela. Entonces, Okay. cuando ya después el paciente viene el día ese a quirófano, nosotros tenemos el plasma congelado del paciente y ahí lo que se haría es se descongelaría nada, una hora antes de que el paciente entre en quirófano y ya ahí se puede hacer la incubación del tejido en ese plasma. No es necesario hacer todo el proceso el día de la cirugía. Lo único que necesitamos hacer son esos 15 minutos de exposición que se puede hacer mientras el paciente se prepara en quirófano, etc. Okay. En tu práctica diaria, Alfonso, ¿en la actualidad estás utilizando más DIMEC o seguís prefiriendo más el DISEC? Hasta hace un año estaba haciendo más DISEC, después empecé a hacer DIMEC y ahora estoy haciendo más DIMEC que DISEC. Pero sigo haciendo DISEC también, porque tenemos muchos casos, sobre todo de pacientes con tubos de glaucoma, y ahí el DIMEC pues no es muy... Se puede hacer, pero es challenging. Entonces, en esos casos sí que suelo hacer DISEC, o casos más complicados. Pero los pacientes normales con queratopatía bullosa que vienen a la clínica, o con Fuchs, la mayoría son DIMECs. Okay. Claro, también ahora desde hace un año una de las cosas que ha cambiado, que fue algo que también me empujó a hacer esto, es que el banco de ojos empezó a precargar el tejido. O sea, anteriormente uno tenía que recibir la córnea en el quirófano y hacer el pelado de la membrana de Stenel, precargarlo ahí mismo en el inyector. Entonces, bueno, pues con el paciente ahí esperando, pues eso, esa es la situación real de la mayoría de sitios, ¿no? Y eso, pues bueno, cuando estás en esa situación, pues hay un poco hay estrés, ¿no? Ahora, en cambio, tengo al paciente y me llega ya el tejido ya precargado en el inyector. Lo único que tengo que hacer es conectarle la jeringa e implantarlo. Entonces, la dificultad ya, bueno, el challenge ya es dentro del ojo, pero ya lo que es el proceso del precargado, pelado, etcétera, ya lo han hecho en el banco de ojos tranquilamente el día anterior o 2 días anteriores, y si se les ha roto el tejido, pues agarran otro y hacen otro. Entonces, eso fue lo que me ayudó mucho a moverme a hacer DIMEC. Es la facilidad de no tener que hacer el procesamiento. Okay. Bien, una de las preguntas que hicieron acá en el chat, Alfonso, era si Sí. con los injertos de alta densidad, cómo es el tema de los rechazos, o si hay más o menos rechazos. Sí, eso todavía no lo sabemos porque, de nuevo, no hemos empezado a hacer los estudios en animales. Nuestra teoría es que en principio debería haber todavía menos rechazo y el motivo es muy sencillo. Si vemos los episodios de rechazo con el trasplante penetrante, son mayores que con el DISEC, donde hay más tejido, y a su vez en DISEC son mayores que con el DIMEC. Sabemos que en el DIMEC todavía hay menos tejido, con lo cual, si lo que trasplantamos son células endoteliales con membrana basal, que no es una membrana de Stemet, es simplemente la membrana basal de las células. Normalmente la membrana de Stemet, cuando tenemos un DIMEC, tenemos las células endoteliales, su membrana basal, que es finita, y luego tenemos parte de la membrana de Stemet, ¿no? Aquí no, aquí solo tendríamos las células y la membrana basal. Entonces la teoría es que, bueno, debería en principio haber o el mismo tipo de rechazo que vemos en DIMEC, que es prácticamente nulo, o menor. Pero no creemos que vaya a haber más rechazo por el hecho de a lo mejor tener mayor cantidad de células, ¿no? Creo que el secreto sobre todo es eso, que minimizamos la cantidad de tejido que se trasplanta. Pero es buena pregunta, es algo que tendremos que saber cuando empecemos los estudios en los animales, pues podremos apreciarlo mejor. Exactamente. Okay. Una pregunta breve, Alfonso. A pesar de que en el DIMEC utiliza básicamente donantes, tejidos de donantes más grandes, o sea que en los chicos es mucho más difícil obtener el tejido.
a pesar de utilizar tejidos de personas de mayor edad, igual la pérdida celular endotelial final sigue siendo mayor con DISEC que con DIMEC. Cuando se Bueno, contagie, bueno, eso es un buen punto. Una de las ventajas que tenemos con las técnicas de medicina regenerativa es que no tenemos esa limitante. Podemos obtener córneas de pacientes jóvenes, podemos hacer la extracción del endotelio, porque me da igual si se rompe. O sea, a veces es complicado extraerlo, pero así se rompa me da igual, porque al final lo que voy a hacer es, voy a extraer las células de esa membrana. Me da igual si lo hago en pedacitos o lo hago en una de esta entera ya completa, ¿no? Entonces, sí se sabe que, por ejemplo, las células endoteliales de pacientes jóvenes tienen mayor capacidad de proliferación que las células endoteliales de pacientes adultos. Y de pacientes, cuanto más mayor es el paciente, las células endoteliales, en teoría, tienen menor capacidad de regeneración. Entonces, en teoría, se supone que si trasplantamos células de pacientes jóvenes y podemos seleccionarlos, el resultado también de esa pérdida endotelial que vemos con el paso del tiempo debería ser menor por el hecho de usar donantes jóvenes. En el caso de DISEC no tenemos esas limitantes, porque al final es un corte. En el caso de DIMEC sí, tenemos que usar pacientes por encima ya de a lo mejor de los 50 años. Hay unos rangos, ¿no? Hay gente que hace más jóvenes, gente que hace más mayores, pero la realidad es que tienen que ser siempre pacientes de un poquito de mayor edad para poder extraer la membrana. Perfecto, excelente, Alfonso. ¿Y para cuándo pensás que tenés alguna proyección de tiempo como para poder estimar cuándo dispondrías de este tejido, cuándo completarías esta fase? Yo creo que se va a demorar tiempo, porque ahora tenemos que empezar con los estudios en los animales. Los estudios en los animales pueden tardar al menos 6 meses hasta poder tener los resultados. Si todo es perfectamente satisfactorio, que la realidad es que normalmente siempre hay cosas que hay que ajustar, pues querría decir que en 6 meses podríamos empezar a hacer a lo mejor los primeros estudios y probablemente tendríamos que hacerlos en algún otro sitio, porque en los Estados Unidos pues es bien complicado el poder empezar a iniciar ensayos clínicos, ¿no? Tendríamos que buscar algún colaborador en algún otro sitio, poder iniciar a hacer algunos estudios en algunos pacientes y si todo sale bien, pues entonces ya sería pedir una IND y poder hacer un estudio, un ensayo clínico en los Estados Unidos. Pero ya para eso, teniendo algo de datos clínicos, de haber hecho el trasplante en los pacientes. Pero de nuevo, lo primero son los animales. Tenemos que demostrar que el método es seguro, que es lo más importante de todo, y lo segundo, que funciona. Si es seguro y funciona, lo tenemos bien confirmado, entonces ya podemos dar el paso a hacer un estudio piloto en una población pequeñita de pacientes, que fue como lo hizo el doctor Kinoshita. Y ya después de un tiempo de seguimiento, de ver que la técnica se confirma que es segura y efectiva, ya se puede empezar a hacer más pacientes y seguir adelante. Así que yo diría que al menos estamos hablando de, siendo muy optimistas, yo diría que 1 año para empezar a plantearse el decir, bueno, ahora vamos a empezar ya a hacer los primeros pacientes, ¿no? Creo que 1 año sería lo más pronto. Alfonso, en algún momento me habías comentado sobre la técnica sobre todo en los Fuchs que no son tan avanzados, de retirar el endotelio en la parte central y dejar que las células endoteliales de la periferia, que son las que mejor están en este tipo de enfermedad, invadan la parte central, DIWEC. Sí. ¿Lo haces, lo tenés en cuenta en algún tipo de pacientes o no? ¿O preferís, como tenés muchos tejidos, hacer directamente un DIMEC o un DISEC? Pues tanto yo como mis colegas lo intentamos y los resultados fueron un poco mixtos. Hay pacientes que respondían muy bien, pacientes que no respondían tan bien al tratamiento, pero el problema principal es el hecho de que el tiempo de recuperación, es decir, el paciente tarda en volver a recuperar la visión. A veces tarda bastante, o sea, más de un mes y medio. La córnea muy edematizada. Tienes que usar unas dosis de esteroides bastante altas. Tienes que estar con prednisolona cada 2 horas o 3 horas para que no se formen bullas. O sea, es relativamente, es un poco challenging desde ese punto de vista. Cuando con la técnica de DIMEC son pacientes que hacemos el trasplante y al cabo de 1 semana a veces están viendo, vamos, 20-30, 20-40.
y al cabo del mes a veces 20-20. Entonces, es un poco complicado el poder recomendar la técnica esa por el tiempo de recuperación. Si me dices, bueno, es que no tengo acceso a tejido, bueno, puede ser una buena alternativa si se le explica bien al paciente y cuál es la situación. Hay varias cosas que son importantes en la técnica. Lo primero es, bueno, hacerlo en Fuchs, pero sobre todo lo más importante es la densidad endotelial periférica. Hay que hacer una microscopía especular en todos los cuadrantes y ver qué buena densidad endotelial periférica, porque al final lo que ocurre en estos casos no es tanto, yo creo, que haya proliferación, sino que el endotelio de la periferia, cuando tú quitas el centro, migra hacia el centro. De hecho, las densidades endoteliales que tienes en estos casos no son muy elevadas en el centro, son más bien bajitas después del procedimiento. Pero bueno, a veces son suficientes para mantener la transparencia de la córnea. Entonces, lo primero es eso, que haya una buena densidad periférica. Y lo segundo es la técnica. No se puede hacer, cuando haces la destemetorrexis, uno de los errores que pasó en algunos estudios es que el cirujano hacía como un scoring de la destemet, como hacemos en el DISEC o en el DIMEC. Si haces eso, creas como un surco entre la destemet y la parte central, y las células parece que no pueden migrar. Entonces, es importante hacer como si fuera una capsulorhexis posterior. Es decir, abrir un poquito y después, con unas pinzas, pelar, como si fuera una capsulorhexis, de manera que sea un corte muy limpio y sin surco. Eso es una de las cosas que también son importantes. Y tercero, pues eso, hay que usar prednisolona muy frecuentemente después de la cirugía, al principio cada 2 horas, para ayudar a la recuperación. Hay algunos doctores, de hecho hay algún estudio que están haciendo, en concreto Catherine Colby, en Chicago, donde están utilizando inhibidor ROCK en el posoperatorio. Parece que el inhibidor ROCK ayuda a estimular un poquito la regeneración de las células endoteliales y puede acelerar un poco el proceso. Entonces, en estos casos, pues puede ser una buena alternativa. Nosotros aquí no lo tenemos aprobado comercialmente, pero tengo algún paciente que se lo he prescrito. En concreto, se puede comprar a través de internet. Es el fármaco que se compra en Japón. Y bueno, se lo envían al paciente y el paciente lo puede utilizar. Para algunos casos donde el paciente pues, tiene una densidad endotelial bajita, está un poquito en el límite, a veces esos casos pues, puede ser útil. Bien. Y otra pregunta es, ¿cuándo es tu límite para hacer un triple procedimiento o cuándo te decidís por hacer solamente una cirugía de cataratas? Es decir, ¿tenés alguna densidad celular en particular? ¿Tomás el polimorfismo como un factor determinante donde vos haces, bueno, me juego a hacer solo la catarata y dejo para posterior hacer un DIMEC o un DISEC? ¿O no, este paciente seguro no me va a andar con la catarata y hago todo el procedimiento el mismo? Bueno, es una pregunta que depende de muchas variables. Depende de qué tan avanzada esté la catarata. Si es una catarata muy avanzada, donde sé que voy a tener que utilizar mucho ultrasonido o donde va a ser la cirugía más complicada, pues bueno, me tiendo a inclinar a hacer la combinada. Si veo que es un Fuchs, por ejemplo, que donde tiene unas gutas centrales que son llamativas, a veces estos pacientes lo que más les afecta a la visión ya no es tanto el edema o la densidad, sino las gutas en sí. Entonces, en esos casos, pues también voy adelante y combino el procedimiento. Yo te diría que la mayoría de las veces, si el paciente tiene una densidad endotelial bajita, por debajo de las 1000 células, ya está acercando a las 500, ya veo que son córneas a lo mejor de más de 600 micras, que el paciente ya me empieza a comentar algunos síntomas, ¿no? No, es que en la mañana veo un poquito peor y luego durante el día ya empiezo a recuperar visión. Ya eso son cosas que me empiezan a hacer pensar que esa córnea ya está igual en una fase donde igual la visión es buena, pero ya se está empezando a descompensar. En esos casos, pues muchas veces decido de una vez hacer la cirugía combinada. Sobre todo, de nuevo, la combinación del DIMEC con la cirugía de catarata, la verdad, funciona muy bien. Tiene una recuperación rapidísima y los resultados son muy buenos. Obviamente, pues es un trasplante de córnea, con todo lo que implica, ¿no? El riesgo de complicaciones en la cirugía y luego también pues, que el paciente tiene que usar más esteroides durante más tiempo, al menos un año, ¿no? En DIME para prevenir el rechazo. O sea que depende un poquito de eso. El estado de la catarata, el estado de la córnea, los síntomas del paciente y también pues, la motivación del paciente, la situación. O sea, a lo mejor es un paciente, pues, no sé, que veo que es más joven
que puede a lo mejor soportar mejor la cirugía, pues a lo mejor espero. También los pacientes más jóvenes tienen mayor riesgo de rechazo que los pacientes, conforme se van haciendo más mayores, el riesgo de rechazo disminuye. Si es un paciente más mayor, pues a lo mejor me animo más. O sea que depende de muchas variables. Pero yo te diría que en la mayoría de los casos, si en los que las córneas veo que está así, ya con el paciente con algo de síntomas, suelo de una vez hacer combinada. Okay. Clarísimo. Normalmente, de hecho, suele venir al revés. Suele ser que el paciente viene con la queja no tanto de la catarata, sino del problema corneal y que la catarata no está tan avanzada. O sea, que veo que hay más descompensación y la catarata está normalita. Y en esos casos la hago combinada porque obviamente pues quiero disminuir el hecho de tener que volver a hacer otra cirugía con el injerto dentro, ¿no? Claro, perfecto. Bien, Ale, ¿otra pregunta? No. No, acá habían preguntado también por el chat, pero más o menos ya lo estuvo respondiendo con las preguntas de recién, con los comentarios de recién. Tengo una presentación breve que puedo pasar un poco sobre DIMEC, Sí, si quieren que la hable un poco, por si tienen alguna, si eso da pie a que surja alguna otra duda o algo adicional. Sí, perfecto. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Vale. Entonces voy a pasarlo relativamente, o sea, no me voy a detener mucho, pero solo para dar algunos puntos que creo que son importantes para los que se quieran animar al DIMEC. Lo primero es la selección del paciente, eso es importante. Yo diría que para los que quieran iniciarse el mejor escenario es este, ¿no? Un ojo bicameral, es decir, abstenerse en afáquicos con una cámara anterior de un volumen normal y un iris intacto. Si tenemos cámaras profundas, cuidado, porque va a ser muy difícil el manejar el injerto. O sea, en DIMEC es al contrario que en DISEC. Necesitamos tener la cámara muy estrecha y, por tanto, necesitamos evitar cámaras amplias porque no nos va a permitir desplegar el injerto dentro del ojo con facilidad. Con lo cual, altos miopes, cuidado. Lo mismo con ojos post-vitrectomizados, ¿no? Vamos a tener dificultad para aplanar la cámara y en estos dos casos pues es más challenging. Y desde luego evitar, yo creo, casos afáquicos, con tubos de glaucoma, con problemas en el iris, lentes que en sulcus o inestables, es decir, esto en general lo evitaría y en estos casos más bien yo me suelo inclinar por hacer el DISEC. A nivel de selección del tejido, como hablábamos antes, normalmente se prefiere utilizar donantes de mayor de 50 años por el hecho de que el tejido es un poquito más rígido, va a aguantar mejor la manipulación durante la cirugía y sobre todo se va a poder extraer del donante con mayor facilidad. Al mismo tiempo también evitar donantes con diabetes. Se sabe que el riesgo a la hora de preparar el tejido en diabéticos pues es mucho mayor. Después, a nivel de la preparación del tejido, bueno, lo preferible obviamente es usar tejido que ya esté pre-stripped. Pre-stripped quiere decir que ya el banco de ojos ya no lo han precargado, pero sí por lo menos lo han levantado, o sea, lo han despegado y lo han vuelto a colocar. O sea, ya el tejido está prácticamente preparado. En esos casos simplemente hay que trepanar. Normalmente usamos trépanos no mayores de 8 milímetros y nos gusta siempre marcar el tejido. Hay diferentes maneras. Nosotros usamos una S para marcar la orientación, pero otra de las maneras que se puede usar también es el marcaje en horas de reloj. Se hacen como dos muescas y eso también puede servir para ayudarte con la orientación. En cuanto a inyectores, hay diferentes tipos de inyectores para DIMEC. Yo preferiblemente, a mí me gusta evitar los que tienen estos tubos adicionales. Al final es mucho tubo, riesgo de que se desconecte y a veces inclusive también la respuesta que ves en la manipulación del tejido cuando hay tantos tubos intermedios a veces es menor. Prefiero siempre conectar la jeringa directamente con el cartucho. Este es otro sistema, el EndoGlide, que también está ahora de moda. Nosotros lo estamos ahora evaluando para ver si lo incorporamos en el hospital. Es otra opción. Y desde luego, pues bueno, este es el inyector que he mencionado antes, que creo que puede ayudar bastante. Luego ya a nivel de la cirugía. Bueno, lo primero es muy importante, hacer iridotomía inferior. En pacientes con DISEC, yo personalmente no hago iridotomía. Hay doctores que sí lo hacen.
eso va un poco a gusto pues ya del cirujano. Yo lo que sí procuro es, de nuevo, no dejar toda la cámara llena de aire en el DSEC. Procuro que la burbuja de aire quede delimitada al área del injerto, y lo siguiente que hago es dilatar la pupila justo después de la... Bueno, de hecho lo hago antes inclusive de la cirugía, el paciente lo dilato y procuro dejarlo dilatado para poder evitar tener un bloqueo. En el caso de DIMEC siempre hago iridotomía. Mi preferencia es hacerla en consulta. Un mes antes de que el paciente tenga la cirugía, tranquilamente, le hago con el Jack Laser, le hago la iridotomía inferior, y para mí eso es lo mejor. En quirófano se puede hacer, obviamente, el riesgo es que te sangre. Entonces, si sangra, el problema es que a veces puedes frenar el sangrado, puedes obviamente con irrigación aspiración quitar la sangre, pero a veces queda fibrina de esa sangre en cámara anterior, y que esa fibrina a veces tiende a retraerse. Entonces, si te queda fibrina en cámara anterior con el injerto de DIMEC, o sea, te complica un poco toda la cirugía. Entonces, creo que algo que simplifica bastante la técnica es, por lo menos esa parte te la quitas ya, y en consulta te haces ya la iridotomía. Ya una vez ya estás en el quirófano, ¿no? La cirugía, pues, bueno, siempre es importante marcar los puntos por donde vas a entrar. Yo siempre, igual que en DISEC, en DIMEC, siempre marco con un marcador, marco la punta del cuchillete para que quede bien, me indique bien dónde tengo las paracentesis. Siempre la incisión paralela al plano del iris. Después ya simplemente pues llenar la cámara anterior con aire o con viscoelástico a la hora de hacer la destemetorrexis. Nosotros en concreto usamos viscoelástico, pero se puede hacer a través de aire. Si haces a través de aire, creo que es mejor hacerlo a través de una de las paracentesis en vez de hacerlo a través de la incisión principal, porque es difícil mantener a veces el aire en la cámara anterior, mantenerla presurizada. Entonces es mejor a través de una paracentesis hacer toda la maniobra de destemetorrexis. El segundo motivo es que cuando tú haces el scoring, que es lo que estoy hablando aquí, si tú tienes una incisión ya por donde vas a entrar, el problema que tienes es que a veces el scoring te coincide con la zona de la incisión. Y luego tienes problemas a la hora de que el injerto ahí te haga la destemet, te haga una irregularidad. Entonces es mejor entrar por la paracentesis periférico, hacer la destemetorrexis y ya después marcas. Bueno, obviamente antes de hacer la destemetorrexis siempre marcar en la superficie con el diámetro que vas a trasplantar. Después ya sacas el tejido. Aquí cosas que son importantes a la hora de hacer la destemetorrexis. Esto vale para DISEC y para DIMEC. Pues no apretar demasiado hacia arriba. A veces uno dice, uy, veo que me está costando mucho. Y en el fondo lo que estás haciendo es traccionar fibras del estroma. Eso, si lo haces en el centro, además, puede afectar luego a la visión del paciente. Le creas a veces un haze. Entonces es importante que sea un buen scoring periférico, pero después cuando vas a traccionar hacia ti, no subir demasiado, sino más bien ser respetuoso con el estroma. Obviamente, pues como decía, usar las paracentesis simplifica bastante, y trabajar siempre, pues eso, tirando desde la periferia hasta el centro, tratando de quitar toda la estemet con una sola pieza. Luego la incisión pues va a depender un poco del inyector que vamos a usar. Normalmente en DISEC estamos trabajando con incisiones de 4 milímetros. Con DIMEC estamos trabajando con incisiones de 2.5, 2.7 milímetros. Una vez ya tenemos la incisión hecha, hemos eliminado la destemetorrexis, lo siguiente que vamos a hacer, si hemos inyectado aire, pues ya está, no tenemos que hacer nada más. Si hemos inyectado Hilon, vamos a tener que hacer irrigación-aspiración para quitar todo el viscoelástico. Ya a partir de aquí es importante, ¿no?, tener siempre el checklist antes de decir, bueno, ahora vamos al tejido. Antes vamos a estar seguros de que tenemos todo, ¿no? Que hemos quitado la destemet bien, que tenemos una iridotomía periférica y que es patente, podemos comprobarlo en la cirugía, asegurarnos, si la hemos hecho con láser en consulta, asegurarnos de que está abierta. En caso de DIMEC, la pupila tiene que estar bien cerrada. A veces podemos usar inclusive Miocol, Myostat para cerrar la pilocarpina, para cerrar la pupila y asegurarnos que está bien. Una cosa que también ayuda es, antes de cargar el tejido, asegurarnos que el inyector cabe a través de la incisión, que a veces tenemos que ampliar un poquito, y claro, hacerlo sin el tejido pues no pasa nada, pero si tienes ya el tejido precargado y estás ahí jugando que si entra o no entra, pues es un poco a veces arriesgado. Entonces es mejor comprobarlo antes de tener el tejido dentro.
Y lo último, pues eso, asegurarnos que hemos quitado todo el hilon, que no queda nada de hilon dentro del ojo, porque eso va a dificultar luego la adhesión. A la hora de la preparación, como decía antes, tenemos pre-strip, preloaded. Pre-strip es que el banco de ojos ya te la ha despegado. Ahí en esos casos lo que hay que hacer es reteñir el injerto con azul tripal para poder verlo bien, y luego siempre tratar de aspirar el injerto con el doble rollo. Hay opciones de decir, bueno, no, mira, lo he aspirado sin el doble rollo y ya luego después dentro del ojo ya lo desenvolveré. La realidad es que yo prefiero invertir todo el tiempo que necesite fuera del ojo y precargar el tejido en la manera que me gusta y que quede perfecta, porque luego eso me va a simplificar tremendamente la cirugía. O sea, el inyectar el tejido dentro del ojo con el doble rollo y en la posición que quiero, te hace la cirugía, infinitamente más fácil. Si tienes que empezar a manipular el tejido dentro del ojo, las cosas se empiezan a complicar. Entonces, ese es uno de mis consejos, es invertir el tiempo que uno necesite fuera del ojo en precargar el tejido de la mejor manera posible. El precargado, pues obviamente es mejor porque ya viene el tejido, ¿no? ya cargado en el inyector. En estos casos lo único que hay que hacer es un exchange para quitar el Optisol del cartucho y no inyectar Optisol dentro del ojo, que aunque en teoría no pasa nada, es mejor evitarlo, sobre todo de cara al riesgo de evitar infecciones. Una de las cosas que ayuda de cara a la apertura del injerto, esto es un estudio que realicé con mi colega, la doctora Ellen Ku, también aquí en Bascom Palmer, es evaluar el impacto que tiene calentar el tejido antes de la cirugía. De hecho, vimos que cuando calientas el tejido, disminuye la expresión de la elastina dentro del tejido, y lo que consigues con eso en el fondo es hacer que el tejido no se enrolle tan fuerte. Es decir, consigues el doble rollo, pero después es muy fácil de desplegar dentro del ojo. Si el tejido está frío, la concentración de elastina es mayor. Más que la concentración es la disposición de las fibras de elastina. Y eso hace que sea más difícil desenrollarlo. En pacientes jóvenes, que a veces tienden a enrollarse más, pues bueno, es algo que podemos tener en cuenta. La manera en la que lo hacemos es muy fácil. Simplemente cuando tenemos la córnea dentro del Optisol en el vial, la sumergimos en una bolsa cerrada, en una bandejita con agua 37 grados, al menos durante media hora antes de la cirugía. Ya el injerto la inserción del tejido, aquí lo único que hay que tener presente es cómo vamos a hacer la inserción. En el caso del DISEC, quizás no es tan relevante, pero en el caso del DIMEC tenemos que siempre descomprimir la cámara antes de inyectar. Cuando inyectamos el tejido, inyectamos también BSS y la cámara se va a inflar. Si hay mucha presión, el tejido va a tender a salir y por tanto vamos a tener un problema. Así que en este caso, aunque a veces resulte un poco contradictorio porque siempre en cirugía intraocular uno trata siempre de mantener la cámara, aquí es lo contrario. Hay que tener una cámara muy plana para que cuando inyectes el tejido haya muy poquito volumen de humor acuoso o de BSS y quede el tejido, en cierto modo, un poco comprimido, ¿no? Entre la córnea y el iris. Mi recomendación es nunca inyectar el tejido de frente, porque si inyectas de frente, y sobre todo en los inyectores que van con presión, tienes el riesgo de que inyectes muy rápido, rebote en el ángulo y se te vaya para afuera, que es lo que se ha visto en muchos vídeos sobre eso. Mi recomendación es siempre cuando entras, girar un poquito el inyector e inyectarlo de manera o bien hacia las 6 o bien hacia las 12, pero nunca de frente. Otra de las cosas que ayuda es cuando sales con el inyector, pues así sea con unas pinzas o con una cánula, presionar un poquito en el techo de la incisión para evitar que el tejido se escape. Y finalmente, una de las cosas que también ayuda es cuando tenemos el inyector dentro del ojo, podemos ver, antes de inyectar, mi recomendación es ver cómo está el injerto, saber en qué posición está. Si tiene un doble rollo, ver si está así, si está girado, ver cómo está. Y girar el cartucho de manera que ya cuando introdujamos el tejido entre ya en la dirección que queramos. Es decir, con el doble rollo y en esta dirección. Aquí sabemos que el endotelio en el DIMEC está por fuera. Por tanto, lo que queremos es que entre así, con el doble rollo para arriba, y después se desplegará así. El endotelio quedará por abajo. En cuanto a suturar la incisión, es opcional. Hay gente que no lo hace, mi recomendación es hacerlo. En caso de DISEC, con incisiones de 4 milímetros, yo siempre doy 2 puntos. En el caso de DIMEC, doy 1 punto. De nylon 10 ceros, y creo que bueno, pues es un dolor de cabeza menos.
Este es el signo de Moutsouris, que es un signo simplemente para saber si el injerto lo hemos inyectado con el doble rollo hacia arriba o hacia abajo. Consiste únicamente pues, en meter una cánula y ver si se tiñe de azul. Si se tiñe de azul, pues entonces es que tienes el injerto en la posición correcta. Si no se tiñe, pues es que está al revés. Y por tanto, pues tienes que inyectar BSS dentro de la cámara, inflar la cámara y hacer que rote, ¿no? con BSS. Una de las cosas que a veces puede ayudar es utilizar el OCT intraoperatorio para los que tengan acceso al OCT. Yo normalmente no lo uso, pero es algo que puede ayudar también para ver la disposición del injerto. En cuanto a cómo desenrollarlo, hay diferentes técnicas. Hay dos principales. Una es la no touch y la otra es lo que llaman el fluid assisted unscrolling. El no touch es la que normalmente nosotros hacemos. Es una, ya tenemos el injerto introducido con el doble rollo en la posición que queremos, vaciamos la cámara, es decir, bien planito, el injerto va a quedar no totalmente aplastado, pero sí muy planito, y entonces vamos a empezar a golpear en la parte de la córnea, primero en el centro, para que se vaya desplegando. La técnica no touch utiliza una burbuja que se puede inyectar, digamos una burbuja de aire, entre el injerto y la córnea. Yo en concreto no lo hago, yo únicamente hago el tapping y normalmente funciona bien, suele ser suficiente. La burbuja lo que te permite es, en cierto modo, ayudarte a que moviendo la burbuja pues puedas desplegar bien el injerto. La realidad es que, bueno, de nuevo, yo no lo hago, creo que simplemente con el tapping se va abriendo normalmente. Si uno ve que con el tapping no se abre, normalmente eso lo que quiere decir es que tienes mucha cámara, tienes mucha profundidad de cámara y por tanto hay que aplanarla más todavía para que el injerto pueda abrirse. Esta es la técnica que nosotros usamos normalmente, que es el fluid assisted. Es decir, lo que hacemos es, de nuevo, como decía antes, golpear despacito en la superficie de la córnea y lo que hacemos con eso es generar una ola de BSS que lo que va a hacer es empujar y ayudar a que el injerto se vaya desplegando. Voy a ponerlo aquí esto. Es decir, como vemos, la ola de BSS lo que va a hacer es ayudar a que se vaya desplegando. Después, de nuevo, podemos también, desde la parte, digamos, siempre desde la superficie de la córnea, ayudar con el tapping, podemos también mover el tejido y colocarlo y centrarlo como queramos. Normalmente cuando es difícil moverlo es porque tenemos cámaras amplias. Cuando tenemos cámaras más estrechas, donde podemos controlar bien la profundidad de la cámara, eso simplifica mucho la cirugía. A la hora del llenado, podemos usar aire. Nosotros, preferiblemente, yo en DSEK uso aire, en DMEK prefiero usar SF6 al 20%, porque bueno, pues va a durar más días que el DMEK y por tanto me va a ayudar con la adhesión. Y ya por último, pues para terminar, ya después de la cirugía, en lo que es el postoperatorio, pues siempre pedimos al paciente que esté 60 minutos después de la cirugía mirando para arriba. Siempre chequeamos que no haya un bloqueo pupilar antes de darle el alta y ya le pedimos al paciente que esté al menos 48 horas plano. Siempre le vemos al día siguiente, pero yo siempre le digo cuando venga al hospital que se mantenga en la medida de lo posible mirando hacia arriba. Y el tratamiento pues es el estándar, el mismo que uso para DSEK. Uso prednisolona 6 veces al día, en la primera semana especialmente, luego ya lo voy bajando, y el moxifloxacin o polimixina 4 veces al día por una semana. Y bueno, esto quería dar las gracias a mis colegas, el doctor Pérez, doctora Mesco y la doctora Gu, que son los que me iniciaron y me enseñaron la técnica de DMEK. Y de nuevo, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir ahí un rato con ustedes y nada, no sé, cualquier duda que tengan o que quieran preguntarme, pues encantado. Excelente, Alfonso. Muchísimas gracias. Esto que decías de combinar SF6, el 20% es lo que me has recomendado varias veces cuando he tenido alguna dificultad con el DSEK y realmente me ha dado buen resultado. Sí. Porque he tenido desplazamientos del injerto una semana después de realizar la cirugía, donde estaba todo muy bien, y una semana después, pacientes que han venido con el desplazamiento. Y esta combinación que me sugeriste de hacer un 20% de SF6 me ha dado muy buen resultado. Sí, ayuda. La otra cosa que creo que también ayuda es en el momento de la cirugía, invertir 10 minutos. En el caso de DMEK lo hago, en el caso de DSEK ahora lo estoy también haciendo. Al principio no lo hacía tanto,
ahora lo estoy haciendo más, es aumentar un poquito más la presión en la cámara anterior y esperar unos 10 minutos con el paciente en quirófano, donde tengo una presión un poquito más elevada, a lo mejor de casi 40 milímetros de mercurio, y después ya bajo la presión un poquito, después de esos 8 minutos, 9 minutos, y ya dejo una burbuja del tamaño del injerto, pero ya esa presión alta ayuda, yo creo, bastante a que el injerto pues, se quede bien adherido. Pero sí, el SF6 tiene la ventaja esa, de que va a durar varios días. El aire a veces, al día siguiente ya te queda a lo mejor un 30% de aire y en 2 días te has quedado sin aire. El otro día me pasó un paciente que hizo un DISEC, llené la cámara de anterior, tenía un tubo de glaucoma, le llené la cámara anterior de aire y al día siguiente no tenía 0 aire. Entonces, en esos casos, por eso digo, conviene y compensa hacer eso. Esperar 10 minutos, alta presión, ayudar que el injerto se pegue bien y después ya, pues bueno, si la burbuja de aire se va o se disminuye muy rápido, por lo menos ya te aseguras que con una presión muy alta al principio, vamos, tampoco hasta el punto de ocluirle la arteria central de la retina, pero sí que el ojo esté un poquito firme para ayudar a que el injerto se pegue. Claro. Bien, una de las preguntas acá que hacen en el chat, Alfonso, es cuál considerás vos que es por ahí el paso más dificultoso de la cirugía en sí. Acá hablan, bueno, de obtener el injerto, desenrollarlo, ¿qué es lo que para vos es lo más difícil? Bueno, para mí lo más difícil, yo diría que la preparación, yo obviamente hago preparación en el laboratorio cuando tengo que extraer las córneas para procesarlas, pero yo normalmente no hago la preparación para la cirugía. Creo que esa parte, si la tuviera que hacer en quirófano, me parecería estresante, porque las córneas pues, son costosas, ¿no? Sobre todo cuando uno las importa y tener que se te rompa, pues no hace mucha gracia. Entonces, esa parte es un poco challenging. A veces hay tejidos que, claro, en el banco de ojos, de nuevo, a los técnicos les pasa, se les rompe el tejido y no pasa nada. A ellos, en cierto modo, ellos las extraen, no supone un estrés grande para ellos, pero para el cirujano, creo que el procesamiento del tejido, si uno no tiene mucha experiencia, me parece que es challenging. A nivel de la cirugía, la parte más challenging yo creo que es la parte de tener el injerto en la posición que quieres, porque yo te diría que si una vez está en la posición correcta, desenrollarlo no es difícil. O sea, desenrollarlo, si uno tiene una cámara plana, no es complicado. El problema es que el injerto esté con el doble rollo mirando para arriba y en el centro en la posición que tú quieres. O sea, eso para mí es lo más challenging. Por eso digo que todo lo que sea invertir tiempo fuera del ojo, en precargar ya el tejido en la dirección que quieres. Después, cuando lo estás inyectando, mirar el cartucho, ver que el injerto está también en la dirección que quieres y si no, rotar el cartucho para que entre como tú quieres. Todo eso va a simplificar mucho el procesamiento. Pero si el tejido entra de lado, doblado, ya hay alguna complejidad, bueno, no pasa nada, obviamente se puede solucionar, pero ya requiere más manipulación. Tienes que rellenar la cámara, o sea, ampliar la cámara, que el injerto se vuelva a enrollar, después tienes que empezar a jugar con BSS, inyectando BSS. No es tanto inyección de BSS, sino son ráfagas de BSS. Esas ráfagas lo que hacen es que el injerto pues, se vaya rotando hasta tenerlo en la posición que quieres. Es todo un poquito más challenging, pero yo diría que esa es la parte a lo mejor más complicada, tenerlo como quieres. Claro, Eso, y en el caso de, por ejemplo, que durante la cirugía se te pierde el injerto, desaparece. Desaparece. Por ejemplo, vos dabas el ejemplo o el consejo de al inyectarlo nunca, ahora 12, Sí, digamos, no inyectarlo, sí, hacia los inyectarlo costados, recto. porque Bueno, hemos visto que sale por la incisión por ahí. claro. Sí, Bueno, pues ahí. la pregunta concreta, ¿se te desaparece el injerto? ¿Qué haces? ¿Posponés la cirugía para otro tiempo? Si se te desaparece el injerto, no puedes hacer otra cosa más que ponerte a llorar. Me imagino que, y no sé, rezar y no hay otra opción, no tienes otra alternativa, ¿no? Ya es de citar al paciente otro día para poder introducir el injerto y, bueno, pues mantenerlo con cloruro sódico y con prednisolona cada hora o cada 2 horas hasta el momento de donde tengas el injerto y lo puedas trasplantar. Si
si el injerto se ha salido, pero lo tienes ahí y no tienes otra alternativa, pues yo diría, vamos, si no se ha contaminado, o sea, si está dentro del campo del quirófano, por lo menos yo personalmente trataría de volverlo a implantar. Puede ser que obviamente ya el injerto no esté 100%, que se haya dañado un poco, pero por lo menos pues le das la oportunidad. Pero sí, si lo pierdes no hay mucha opción, la verdad. Quedaría como un dueto. Quedaría como un DWEP. Alfonso, ¿sí? ¿No? La curva de aprendizaje del DIMEC en realidad te resultó más larga, más difícil que la del DISEC, ¿o no? ¿Y en cuántos procedimientos en tu caso te sentiste seguro como decir, bueno, ahora estoy más seguro que me va a salir bien? ¿En el DIMEC y en cuánto en el DISEC? El DISEC fue diferente porque el DISEC lo aprendí cuando estaba de fellow aquí en Bascom Palmer con Víctor Pérez. Y claro, no es lo mismo hacer la cirugía tú solo que hacerla al lado tienes a Víctor. Entonces, bueno, pues te ayuda, te apoya. Entonces, ahí fue un poco diferente. Ya inclusive durante mi fellowship, ya al final yo hacía cirugías con los residentes y ya me sentía cómodo a lo mejor al cabo de no sé, 15 trasplantes, 20 trasplantes. Uno más o menos ya se siente más cómodo. El caso de DIMEC fue diferente porque DIMEC pues ya estaba como adjunto, entonces lo que hice en el caso de DIMEC fue pedirle, en algunos casos le pedí a mi colega Ellen Q, en otros casos le pedí a Guillermo Amezcua, a mi colega Ana Calor, que tenían un poquito más de experiencia con DIMEC en ese momento, tampoco mucha, pero desde luego más que yo, les pedí que por favor me acompañaran en las primeras cirugías. Entonces estuvieron conmigo al lado y me estuvieron ayudando, dando tips, ¿no? Y pues eso hizo la curva al principio pues no tan complicada. Con DIMEC, por ejemplo, bueno, yo te diría que una vez ya uno hace, si tienes experiencia con DISEC, una vez ya haces a lo mejor 10 trasplantes, ya te sientes con un poquito más de confianza. A mí al principio pues me pasó en concreto, traté de hacer un DIMEC en un paciente que no pude aplanarle bien la cámara. No podía aplanar bien la cámara y no pude desarrollar el injerto correctamente. Después de 45 minutos de manipulación del injerto, pues dije, bueno, no puedo seguir. Entonces, la ventaja que tenemos es que, bueno, pues llamé al banco de ojos que está en el tercer piso y les dije, por favor, enviarme un DISEC. Y en nada, en 15 minutos más, 20 minutos más, tenía un DISEC, lo implanté y ya terminó la cirugía. Claro, si eso me pasa en un sitio donde no tengo otra opción, ¿qué hago, no? Entonces, ahí viene un poco ya la estrategia de cómo en esos casos, cómo lo haces. Bueno, en el caso, mi recomendación sería no ponerte solo una cirugía, ponte dos. Si tienes 2 lamelares, ponte 2 lamelares juntas, de manera que siempre tengas el tejido segundo de backup. Si te falla el primero, implantas el segundo del segundo paciente y el segundo paciente lo cancelas. Pero mi recomendación es sobre todo al principio, cuando estás empezando, si no tienes acceso a eso, un banco de ojos a tu lado que te pueda proveer el tejido o en el día o al día siguiente o rápidamente, mi recomendación es, en la medida de lo posible, juntar 2 cirugías para tener un backup siempre. Sí, excelente. Bueno, Alfonso, ha sido un lujo tenerte y un gusto volver a verte después de tanto tiempo. El gusto es mío, un placer y nada, espero que podamos vernos pronto otra vez. Claro que sí, por supuesto, ya nos veremos. Muchísimas gracias. A ustedes. Clarísimo tu experiencia. Muchas gracias, Alfonso, la verdad, impresionante. No, gracias a ustedes. Nada, mucho gusto. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Ok, adiós. Chao.